Ok, entonces, ese es el origen de la masa añadida. Ok, entonces, fíjense bien, ¿no? Se opone a la aceleración. Entonces, este término que está aquí tiene unidades de masa. Entonces, claro, si esto es fuerza, esto es aceleración, esto tiene que tener unidades de masa. Entonces, a esto que está aquí, lo llamamos masa añadida o entrained water. Entonces, este caso que yo les estoy mostrando aquí es el caso básico, que es el caso de una esfera sin influencia de la superficie libre. Cuando ustedes tienen, como yo les decía, el caso del barco, ni hablar. Allá habrá que considerar la dependencia de la aceleración. Entonces, alguien dice, bueno, ¿y dónde entra todo esto? Entonces, ¿dónde respondamos a eso? Doctor, disculpe, no está proyectando. Ops, gracias. Screen 2. Gracias. Ahora, entonces, consideremos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un resorte y una esfera. Entonces, este tiene rigidez K, este tiene masa M, pero está dentro de un fluido, densidad y no viscosidad. Entonces, ejemplo, entonces esto es una esfera en un fluido. Entonces, solamente se mueve en dirección X. Fíjense bien, este es U, este es desplazamiento. Entonces, esta es la posición de equilibrio estático. Entonces, yo aquí lo voy a desplazar una cantidad U. Entonces, sobre ella vamos a tener la fuerza debido al resorte, que sería KU. ¿Qué otra fuerza tengo ahora? ¿Qué otra fuerza tengo ahora? ¿Qué otra fuerza tengo ahora? La fuerza horizontal. La fuerza hidrodinámica. La fuerza hidrodinámica. Entonces, podríamos dibujar la presión, ¿no? Pero ya sabemos que integrada esa presión me va a dar una fuerza neta. Entonces, como estoy tomando hacia la derecha como positivo, entonces yo puedo decir hacia la derecha también voy a tener la aceleración positiva. Entonces, aquí tengo que tener una fuerza, que entonces esta es la fuerza hidrodinámica. Entonces, la fuerza hidrodinámica, fíjense bien, se opone a la aceleración. Entonces, el valor va a ser la masa sub A. Fíjense bien, por favor. Esas son cuestiones, pequeños detalles, pero me dice mucho. Me dice mucho. Por ejemplo, cuando yo veo un diagrama de cuerpo libre, fíjense en la solución de su examen. Ahora, ¿qué hemos dicho respecto del punto O? Yo les dije, no es que sea una convención universal, pero vale la pena para ayudarnos, usted y yo, a entendernos. ¿Cómo asociamos el punto O? ¿Con qué asociamos el punto O? Con un punto fijo, que no se mueve. En sus exámenes, el punto O, ¿para qué lo utilizan? Para cualquier cosa. ¿Cómo llamamos el centro de masa? O C o G. ¿Y qué significaba un punto P? El punto P significa un punto que es general. No es ni centro de masa ni está fijo. Simplemente es un punto genérico. Pero cuando utilizamos sumatorio de momentos respecto a ese punto, fíjense bien, como que nos recordamos que tengo que incluir el término menos rho C cruz M R P doble punto. Miren ustedes sus lecciones. Entonces, cuando utilizamos la letra mayúscula, como en este caso M mayúscula, ¿qué implica eso? Automáticamente, que es una cantidad total. Eso por la aceleración, ahí está, y la dirección ya la estamos notando aquí. Entonces decimos, sumatoria de fuerzas en dirección X es igual a la masa. Esta es la masa seca por la aceleración. Y hacia la derecha es positivo, tal como está aquí. Entonces tengo dos fuerzas, menos K, U,
menos masa añadida, aceleración. Esas no están equilibradas, entonces eso va a ser igual a la masa seca por aceleración. Entonces, cuando se les pide una ecuación de movimiento, lo hemos dicho en clase, yo les he comentado, a mí me tocó pegar puntos en un examen, porque me olvidé de poner el término dependiente, no lo puse al lado derecho. Profesor Borus, guácata. Entonces, de esa forma, yo automáticamente diferencio si es un problema homogéneo de un problema no homogéneo. Entonces, hay un término nuevo aquí, que es este, ya, pero depende de la aceleración. Ya, entonces lo que podemos hacer es ponerlo así. Masa más masa añadida por aceleración más K por U igual 0. Entonces, aquí la novedad está obviamente que ahora estos dos términos constantes multiplicados por la aceleración son el nuevo término inercial. Entonces, a esto que está aquí lo llamamos masa virtual. Yo tengo masa seca, masa añadida y la suma de las dos, masa virtual. Entonces, en algunos casos, ya vamos a mencionar, usted tiene, por ejemplo, el movimiento de Rolido. ¿Sí? Como es rotativo, las acciones que consideramos son, o balances, lo quieren en español. Las acciones son momentos. Entonces, allí, en lugar de hablar de inercia, perdón, de masa añadida, va a hablar de inercia añadida. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso en el caso de la hélice. Entonces, hay esquemas que me dicen el radio de giro añadido, perdón, el radio de giro virtual se aproxima de esta forma. Radio virtual. Allá. Entonces, eso significa que es la suma del seco más el añadido. Entonces, directamente ya me dan la suma de los dos. ¿Sí? Entonces, hay que estar atentos. Seco, desafortunadamente, esa es la forma de diferenciar, ¿no? La masa, simplemente lo llamamos dry mass, o más, simplemente, ¿no? Pero para enfatizar, para que no haya duda, entonces uno le pone dry mass. La otra es added mass, y la suma de los dos es la masa virtual. ¿Estamos claros? Es solamente cuestión de, para que vayan entrando en el ámbito de la terminología de esta zona. Entonces, fíjense bien, en este caso, la frecuencia natural, ¿a qué sería igual? Señor Díaz, ¿a qué sería igual la frecuencia natural? Señor Díaz, ¿me escucha? ¿Quiere escucharme? Bueno. Señor Ramón, ¿a qué sería igual la frecuencia natural en este caso? Buenos días, doctor. A la raíz de K sobre M virtual. Exactamente. Entonces sería K sobre masa seca más masa añadida. Es decir, cuando tenemos el cuerpo dentro del fluido, va a haber una reducción en la frecuencia natural. Ahora, esto se va a ver acentuado por el hecho de que normalmente los fluidos tienen viscosidad. Entonces va a haber un efecto de disipación de energía, un efecto de amortiguación. Pero claramente aquí tenemos, ¿no? La masa añadida reduce la frecuencia de oscilación. ¿Estamos claros, gente? Entonces, de ahora en adelante, cada vez que hablemos de algo que oscila, un cuerpo que oscila dentro de un fluido, aun si es ideal, tenemos este efecto de algo añadido. ¿Estamos? Bien, entonces aquí vamos al punto 5.2, si no hay más preguntas. Entonces, este es punto 5.2. En este caso, el problema es que el propulsor también va a vibrar o puede vibrar con un movimiento rotativo. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que no vamos a hablar solamente de masa añadida, added mass, sino que también podemos hablar de added inertia. ¿Ok? Entonces, claro, es un poquito más complicado, pero nada más que eso. Pues vamos para allá. Entonces, en el caso del propulsor,
puede vibrar de diferentes formas, ¿no? Longitudinal, transversal o torsional. Entonces, el gran lío del propulsores, si ustedes ya lo tienen que haber probado, es la geometría. La geometría de una hélice es una locura y cada vez generan hélices con mayor sofisticación. Entonces, cada vez es la cosa más grave. Entonces, pero bueno, fuera de ello, ni hablar, tenemos que fajarnos con este libro. Entonces, fíjense bien, pensemos un poquito primero en el problema de que la hélice vibra longitudinalmente. Entonces, en el caso de oscilación longitudinal, o a veces algunos autores lo llaman axial. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, en este caso, entonces yo tengo la hélice aquí. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar, ya lo vamos a aplicar el día viernes, es de que el empuje que genera el propulsor no es uniforme. Entonces, el empuje no es uniforme, entonces como que dice, lo hace vibrar el sistema propulsor en dirección axial. Entonces, si queremos calcular la respuesta, vamos a decir, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración axial. Pero entre las fuerzas que tenemos, va a haber la fuerza que ejerce hidrodinámicamente sobre la superficie del propulsor, debido al hecho de que tiene una aceleración axial. Entonces, esa es la que vamos a considerar aquí. Entonces, vamos a pensarnos de que esto se está moviendo en esta dirección. ¿Ok? Entonces, esto de aquí se va a llamar U, que depende del tiempo. Entonces, ustedes recuerden, ¿no? Radialmente, ¿no? Empezamos en la manzana, se incrementa la cuerda y luego se cierra, obviamente. Entonces, vamos a tener una variación de características geométricas. Entonces, no podemos pensar de que tenemos eso de manera uniforme. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos partir. Entonces, podemos partir aquí en pedazos y asumir que en cada pedazo la geometría es bastante uniforme. Entonces, lo que podemos hacer es que en cada uno de ellos, si este es positivo, pongamos esto positivo aquí, positivo hacia la derecha. Entonces, eso significa que yo aquí voy a poner una fuerza que se opone a la aceleración. Entonces, ¿cómo vamos a poner esa fuerza? ¿Cómo escribirían ustedes la fuerza que se ejerce sobre este pedacito de hélice? ¿Cómo lo pondrían ustedes? Un diferencial. ¿Un diferencial de qué? ¿Cómo evaluaría ese diferencial? O sea, usted tiene que dar una fórmula que tenga allí metido un diferencial. ¿Cuál diferencial de qué en esta dirección? Con la diferencia de velocidad de No, aceleración. Del radio. Del radio. el diferencial del radio, porque estoy partiendo en pedacitos de radio. Entonces yo tengo dr. Ok. ¿Y dónde meto ese diferencial? ¿Cómo entra ese diferencial? Recuerden, yo quiero calcular la fuerza sobre este pedacito. Fuerza, fuerza, fuerza. ¿Cómo calcularían la fuerza? ¿Cómo calcularían la fuerza? En general, la fuerza hidrodinámica, estoy hablando, que es la que nos interesa, obviamente. ¿Cómo calcularían la fuerza hidrodinámica? Aquí lo tienen, aquí lo tienen. ¿Cómo calculamos la fuerza? Algo parecido a esto. En el área. Va a tener definitivamente un término que es la aceleración y va a tener este término de acá que tiene unidades de masa y que le hemos llamado masa añadida. Entonces, si aquí necesitamos ponerlo de forma diferencial, ya tenemos dr. ¿Por qué tendríamos que multiplicar esto para llegar a masa?
Por una masa por unidad de longitud. ¿Y eso cómo la diferenciamos de la masa? Con una M minúscula. M Sí. minúscula, ¿sí? Entonces sería M sub A. Fíjense bien, este es M chiquita, M minúscula. Y habría que multiplicarlo por la aceleración. Entonces, este M sub A, claro, no es tan fácil de calcular. No se preocupen, no los voy a hacer calcular a eso, pero esa es la idea. Entonces, en este caso, integrando sobre todo el radio, entonces, fíjense bien, ustedes calcularían la masa añadida de una pala de la hélice. Multiplicando por el número de palas total, pues ni hablar, sale la masa añadida total. Entonces tendríamos que la fuerza hidrodinámica en dirección X va a ser igual a la integral desde 0 a R mayúscula y lo multiplicamos por el número de palas. Entonces va a ser la masa añadida que depende de R. Con esto queremos decir, como habíamos dicho antes, ¿no? De que en cada corte, la cuerda, el espesor, la forma de la sección cambia. Entonces, este número va a cambiar, ¿no? Por la dr y toda esa locura por la aceleración. Se opone. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que todo esto que está aquí, o sea, sin el negativo, sin la aceleración, esto es lo que vamos a llamar la masa añadida del propulsor. Ojo, en dirección X. Entonces, esto sería la masa añadida del propulsor en dirección X. O en dirección axial, si lo quieren, ¿no? Entonces, muchas fórmulas que me dan en forma semi-empírica, que aparecen en la literatura para encontrar frecuencias naturales, algo por el estilo, ¿no? En forma similar a lo que vimos antes, aquí. Podríamos ponerlo de esta forma, ¿no? Algunas fórmulas van a aparecer de esta manera. Va a ser raíz de K, y aquí abajo aparece 1 punto y un porcentaje por la masa. Entonces, no sé si se han topado ya con alguna de esas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el barco va avanzando y de pronto para las máquinas. Y entonces, por inercia sigue avanzando, pero va avanzando con velocidad cambiante, más añadida. Entonces, usted en unas reglas de la OMI, usted puede encontrar la distancia que probablemente va a tener que va a viajar la embarcación hasta que finalmente se detiene. Y eso es una expresión y usted va a ver que en el denominador tiene 1 punto algo por la masa. ¿Quién es ese punto algo? ¿Por qué no simplemente la masa? Esa es la masa añadida. ¿Por qué? Porque el barco va desplazándose con velocidad variable. Por tanto, el efecto de masa añadida tenemos que considerarlo, ¿sí? Entonces, algo similar aquí. Fíjense bien, en las hélices propulsoras es muy importante la dirección. ¿Sí? Listo. Entonces, este tipo de cuestiones, claro, obviamente que no son tan fáciles de determinar, ¿no? No se preocupen, insisto, yo no les voy a hacer bajarse con esto. Pero, como hemos dicho acá, puede haber también un problema torsional. Es decir, ustedes ya estudiaron en el capítulo anterior el hecho de que el torque que entrega el propulsor no es constante. Entonces, ¿cómo hacemos en ese caso? Bueno, comentémoslo y luego damos unas formulaciones para que ustedes puedan estimar este parámetro. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. En el caso torsional, las acciones son momentos. Y el resultado es aceleración, pero rotativa.
Entonces, téngame paciencia por el gráfico, pero es una locura. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí voy a dibujar primero la manzana de la hélice. Entonces, aquí yo tengo la pala. ¿Sí? Fíjense bien que esto tiene, si ven el corte en la pala, que significa que la pala no está así, sino que está ligeramente rotada. Y ese es el famoso paso. ¿Ok? Igual que hemos hecho hasta ahora. Entonces, esta es dirección X. Pero ahora, este es el movimiento que estoy analizando. Rotación. Entonces, por ejemplo, esto podría ser vibración torsional, ¿sí? Teta. Y ahora, en esa misma dirección, yo tengo la aceleración. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos antes. Entonces, vamos a decir, vamos a partir esto en pedazos. K1 dr. Entonces, ahí viene la cuestión. Entonces, yo me acelero en la dirección positiva. Pero al moverse ese pedacito, va a generar una fuerza hidrodinámica en sentido opuesto. Entonces, pregunta, en este pedacito de aquí, ¿cuál sería la aceleración lineal que soporta este pedazo de aquí? ¿Cuál sería la aceleración lineal? ¿Cuál sería la aceleración lineal? ¿Alguien? Radio por el ángulo, no sé. Exactamente. ¿Por qué ángulo? Radio por ángulo me daría longitud, pero yo estoy buscando aceleración. Esa sería la aceleración. Vamos a llamarla tangencial. Entonces, la aceleración tangencial sería, ¿qué cosa? Radio por la aceleración angular. Exacto. ¿Ok? Entonces, esa sería la aceleración. Ok, cada vez que yo tengo un cuerpo que tiene aceleración, se me va a generar una fuerza hidrodinámica y esa fuerza hidrodinámica va a incluir el término de masa añadida. Muy bien. Entonces, vamos a cambiarle de color para no confundirnos. Pongámosle verdecito. Entonces, en la otra dirección, fíjense bien, en dirección opuesta a la aceleración, yo voy a tener un diferencial de fuerza hidrodinámica. Entonces, esta diferencial de fuerza hidrodinámica va a ser parecida a la que teníamos antes en dirección axial. Entonces, va a ser parecida a esta de aquí. Entonces, va a ser masa añadida. Ojo, esta masa añadida no es la misma de la anterior. No es la misma. Aceleración, la acabamos de calcular, y un dr. Entonces, voy a poner aquí abajo, va a ser masa añadida, vamos a ponerle prima, porque no es la misma del otro caso. Vamos a ponerle R, porque va a variar esto por dr. Eso sería masa de ese pedacito, y habría que multiplicarlo por la aceleración tangencial. Entonces, esto sería la fuerza hidrodinámica que soporta este pedacito de pala de la hélice. Ustedes, en este caso, mientras vamos a un receso ya mismo, entonces fíjense bien, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Como estamos hablando de cuestiones rotativas, y hemos dicho acá, no voy a hablar de fuerza, sino de momento. Entonces, el momento hidrodinámico, y el momento hidrodinámico, ¿va a ser qué cosa? Pues la integral en todas las palas, en todo el radio. Aquí realmente estoy poniendo desde cero, pero realmente debería ser el radio de la bueno, pongámoslo ya, porque siempre hay algún MLCista por aquí. Causa problema. Entonces sería el radio del hub. ¿Y qué tengo aquí? Tengo que tener el momento diferencial. Ajá, acá tengo fuerza. Perfecto. Entonces, la fuerza sería masa añadida prima por dr, y la aceleración tangencial que está aquí. Entonces sería R, teta, doble prima.
Esto es fuerza. ¿Sí? No me salió bien la R. Déjenme cambiar para evitarnos confusiones. Esto es R. Este es doble prima, allí. Entonces, MA prima R teta doble prima de R. Entonces sería fuerza. ¿Cómo lo convierto a momento? Con un brazo. Entonces sería R. Y se opone. Entonces, si yo considero que esto, la deformación es pequeña, pues yo podría pensar de que toda la hélice se mueve o vibra con el mismo teta. De hecho, cuando ustedes calculaban el vibración torsional, lo consideraban como un disco. Así que no se me hagan los sapos. Entonces, esto significaría, significaría que el momento hidrodinámico que voy a tener que considerar va a ser menos toda esta locura de aquí por teta doble prima. Va a ser z, la integral de MA prima R cuadrado de R. ¿Qué unidades tiene esto? ¿Qué unidades tiene esto? Señorita Estudillo, ¿qué unidad tiene todo esto de aquí? ML cuadrado. Exactamente, ML cuadrado. Este es M mayúscula, este es M minúscula. Entonces, esto que está aquí es lo que vamos a llamar inercia añadida. Entonces, cada vez que tenemos un movimiento vibratorio, oscilatorio, tenemos una masa añadida. Y cada vez que tenemos un movimiento rotativo, vamos a tener una inercia añadida. Hay que tener cuidado porque la inercia puede ser rotativa, perdón, puede ser torsional o puede ser lateral. ¿Sí? Ya vamos a comentar rápidamente. ¿Ok? Bien, entonces, la pregunta que nos queda es, oye, ¿y cómo hago para calcular? Bueno, hay una publicación, yo lo voy a comentar ya mismo, que prepararon dos profesores de la Universidad de Michigan al respecto. Entonces, ellos prepararon unos polinomios específicamente para el caso de hélices de la serie B de Wageningen, para poder estimar las propiedades hidrodinámicas de las hélices. Y es súper interesante porque, entre otros mensajes, me recuerda que cuando la hélice vibra así, no puedo evitar, ¿sí? Recuerden que la hélice no está así, sino que está la pala está un poquito curvada, rotada. ¿Por qué? Por el paso. O sea, si yo vibro así, ¿qué va a pasar? Que ella quiere rotar. Eso significa que cuando yo vibro longitudinalmente, no puedo evitar el acople con el movimiento torsional. Este es uno de los efectos que justamente me permite analizar los dos movimientos, axial y torsional, acoplados. En fin, nosotros no se preocupen, vamos a considerar los dos movimientos de manera desacoplada, pero hay que tener en cuenta de que, ¿verdad? El acoplamiento en algunos casos puede causar algún efecto interesante. Hacemos un receso, 5 minutos y seguimos.